Hola a todos nuevamente. Bienvenidos a este nuevo video. En el video anterior habíamos discutido las diferentes formas de hacer combinaciones y el concepto de combinación está muy vinculado para construir un nuevo concepto que se llama el ensayo de Bernoulli, que vamos a discutir en este video. Entonces, para entrar en materia, un ensayo de Bernoulli es la realización de un experimento aleatorio que solo tiene dos posibles salidas. Las vamos a llamar exitoso o fallido. En general, la probabilidad de un resultado exitoso es P minúscula y la de un resultado fallido es Q, que va a ser igual a 1 menos P. Algunos ejemplos de sistemas que se comportan como un ensayo de Bernoulli, pues tenemos el lanzar una moneda donde solamente tenemos dos posibles salidas, ¿sí? Cara o cruz. También tenemos las pruebas para verificar algunos ciertos tipos de enfermedades cuyo resultado va a ser positivo o negativo. Y bueno, un tercer ejemplo, podríamos pensar en un examen de admisión, ¿sí? Cuyo resultado puede ser aprobado o no aprobado. Entonces, estos son algunos ejemplos de sistemas en donde aplica el análisis a través de un ensayo de Bernoulli. Bien, un experimento binomial es la realización de n ensayos de Bernoulli independientes. Esto es muy importante. Y vamos a estar contabilizando el número de salidas, ya sea exitosas o fallidas. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos una moneda. La salida pues va a ser cara o cruz. Y tal que la probabilidad de obtener cara pues es P minúscula y la probabilidad de obtener cruz pues es 1 menos P. Si la moneda se lanza 5 veces, ¿cuál es la probabilidad de que la salida sea cruz en el primer lanzamiento y cara en los 4 lanzamientos posteriores? Bien, esa probabilidad pues la vamos a obtener considerando, por supuesto, que estamos hablando de eventos independientes. Entonces, denotamos la probabilidad con esta notación. Como cada lanzamiento es un evento independiente, pues lo que vamos a tener es la probabilidad, ¿sí?, de la salida que queremos en la posición que nos está indicando el problema. Entonces tenemos la probabilidad de cruz seguido de el producto de la probabilidad de obtener cara 4 veces. Bueno, el problema nos está dando los datos. La probabilidad de obtener cruz es 1 menos P y la probabilidad de obtener cara es P. Entonces, la solución a esta primera pregunta pues es 1 menos P multiplicado por P a la potencia 4. Bueno, ahora queremos saber cuál es la probabilidad de que la salida sea cara en el primer lanzamiento, cruz en el segundo lanzamiento y cara en los 3 lanzamientos posteriores. Pues nuevamente vamos a aplicar el mismo principio, son eventos independientes y tenemos la probabilidad de que en el primer lanzamiento sea cara, en el segundo cruz y en los 3 posteriores pues estamos esperando una salida que sea cara. Observe que nuevamente aparece una sola vez la probabilidad de que sea cruz y 4 veces la probabilidad de que sea cara. ¿Cuál es la probabilidad de que la salida sea dos caras, seguida de una cruz y seguida de dos caras? El procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos el producto de las probabilidades en el orden en el que queremos que sea la secuencia de salida
de los 5 lanzamientos y pueden observar que el resultado va a ser exactamente igual a los dos resultados anteriores que ya habíamos observado. Bien, vamos a poner esto un poco más interesante. ¿Cuál es la probabilidad de que observemos exactamente 4 caras y una cruz? Observe que en este caso la pregunta no nos está diciendo el orden de las salidas. Simplemente nos está preguntando por las salidas de 4 caras y una cruz. Entonces, para encontrar esta probabilidad, necesitamos definir un evento B, que va a ser el evento de observar 4 caras y una cruz. Las posibles salidas que vamos a tener, pues es que el primer evento sea cruz y los siguientes caras, ¿sí? El primero cara, el segundo cruz y los 3 restantes caras, ¿sí? Y vamos a ir obteniendo todos los posibles subconjuntos que contengan solamente 4 caras y una cruz. Entonces, el evento B pues está compuesto de 5 elementos. Ahora, para obtener la probabilidad, pues necesitamos, estos son conjuntos disjuntos, de tal manera que nuestra probabilidad pues, debe ser la suma de probabilidades de cada uno de los elementos del evento B. Y observe que esta probabilidad ya la calculamos en el inciso A. ¿Sí? La segunda y la tercera también ya están calculadas en los incisos previos y ya observamos que las probabilidades para los siguientes dos salidas pues va a tener exactamente el mismo valor de 1 menos p por p a la potencia 4. Por lo tanto, la probabilidad de observar exactamente 4 caras y una cruz, pues es 5 veces 1 menos p multiplicado por p a la potencia 4. Sigamos investigando con este mismo ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que observemos exactamente 3 caras y 2 cruces? El procedimiento pues va a ser igual al que seguimos en el inciso anterior. Entonces necesitamos un evento que vamos a llamar D, y es el evento de observar 3 caras y 2 cruces. Entonces tenemos que listar en el conjunto D todas las posibles salidas donde aparezcan 3 caras y 2 cruces. Aquí hicimos una lista eh, simbólica, ¿sí? Pero la manera correcta de obtener todas estas salidas, pues no es haciendo una lista, sino determinando el número de combinaciones, ¿sí? Para conocer la cardinalidad de nuestro evento D. Entonces, estamos buscando 2 cruces y 3 caras, así que podemos usar el coeficiente binomial con 5 y 2. Recuerde que 5 son los lanzamientos, 2 es el número de cruces que usted espera observar, o bien los 5 lanzamientos con las 3 caras. Recuerde que estos dos resultados son equivalentes, así que cuando calculamos el coeficiente binomial de 5 con 2, bueno, pues se va a reducir a 5 factorial dividido entre 2 factorial por 3 factorial. Cuando nosotros simplificamos los números, pues obtenemos el valor de 10. ¿Sí? Bueno, recuerde que las salidas de cada ensayo pues tienen la misma probabilidad y eso significa que la probabilidad de obtener primero 2 cruces seguido de 3 caras pues va a ser la misma probabilidad de obtener una cruz, una cara, una cruz y luego 2 caras y todas las posibles combinaciones. Entonces, de acuerdo a los datos del problema, la probabilidad de obtener una cara pues es 1 menos p. ¿Sí? Como queremos 3 caras, lo vamos a elevar a la potencia 3 y la probabilidad de obtener 2 cruces pues va a ser p elevado al cuadrado. De tal manera que la probabilidad de nuestro evento D, ¿sí? Que es donde queremos observar exactamente 3 caras y 2 cruces, pues va a ser la probabilidad
de cada uno de estos eventos multiplicada por el coeficiente binomial de 5,2. Así que esto nos va a devolver una probabilidad de 10 veces, ¿sí? 1 menos p al cubo por p a la potencia 2. Finalmente vamos a considerar qué ocurre si lanzamos la moneda n veces. ¿Cuál sería la probabilidad de que observemos exactamente k número de caras y n menos k cruces? Observe que el problema nos ha ido llevando de la mano. El inciso E justamente es un caso particular del inciso F, ¿sí? Donde estamos realizando 5 lanzamientos, ahora lo vamos a cambiar por N, ¿sí? Y este K, que es el número de caras, en el inciso anterior era 3, y N menos K en el inciso anterior pues corresponde a 2 cruces. Entonces, parece ser que el procedimiento para resolver esta última pregunta pues es el mismo que ya habíamos utilizado. Definimos un evento E, el cual es un evento de observar K número de caras y N menos K número de cruces. Entonces, eso nos lleva a calcular la cardinalidad del evento E, que va a ser el coeficiente binomial de N con K, que nosotros sabemos que el valor es este N factorial entre K factorial por N menos K, de tal manera que la probabilidad que nosotros estamos buscando pues es el coeficiente binomial multiplicado por la probabilidad de obtener n menos k cruces y la probabilidad de obtener k veces una cara. Entonces, este ejemplo nos ilustra de alguna manera el uso del ensayo de Bernoulli para obtener probabilidades de una manera más eficiente. Vamos a formalizar eh, este coeficiente binomial pues con la fórmula binomial para n ensayos de Bernoulli independientes, donde cada experimento aleatorio tiene una probabilidad p de ser exitoso. La probabilidad de obtener k eventos exitosos es justamente el coeficiente binomial n con k, la probabilidad del evento exitoso elevado a la potencia k multiplicado por la probabilidad del evento fallido a la potencia n menos k, ¿sí? Entonces, este coeficiente binomial, ¿sí? Lo podemos entender como el número de formas de dividir n objetos en dos grupos. Uno con k objetos y otro con n menos k objetos. Entonces, hasta este punto hemos tratado de interpretar la definición de la primera diapositiva. Aquí estamos dividiendo solamente en dos grupos. Vamos a intentar extender este concepto del ensayo de Bernoulli a más de dos grupos, ¿sí? Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Un grupo de 10 meseros se organizan para atender un evento de la siguiente forma. 5 de ellos se encargarán de servir el plato principal, 3 de servir la bebida y 2 de servir el postre. ¿Cuántas maneras hay de formar estos tres grupos? ¿Sí? Ahora estamos hablando de tres grupos. Uno va a constar de 5 elementos, el segundo grupo de 3 y el tercer grupo de 2 elementos. Entonces, bueno, hay que iniciar tratando de buscar las posibles combinaciones, ¿sí? O las posibles opciones de elegir 5 meseros para servir el plato principal de un grupo de 10 meseros. Entonces, vamos a usar el coeficiente binomial 10,5, ¿sí? Pero aquí tome en cuenta que el valor de n es 2 veces el valor de k.
Así que ya habíamos mencionado en el video anterior que cuando eso ocurre, para no contar dos veces las combinaciones, hay que multiplicar por un factor 1/2. De tal manera que el número de opciones para elegir 5 meseros, pues es justamente el número que tenemos aquí. Bien, todavía nos restan o tenemos 5 meseros disponibles para formar los siguientes dos grupos. Entonces, de los 5 meseros restantes, el número de opciones de elegir 3 para servir la bebida, pues es el coeficiente binomial 5 con 3, que son los 5 meseros disponibles, y los 3 que vamos a asignar, ¿sí?, para servir las bebidas. Entonces el coeficiente binomial está expresado en términos del cociente que aquí se muestra. Y finalmente tenemos de los dos meseros restantes, pues el número de opciones de elegir dos meseros para servir el postre, pues es justamente el coeficiente binomial de 2 con 2, que en este caso es 2 factorial dividido entre 2 factorial por 0 factorial. Y bueno, queda claro que este término pues va a ser igual a 1. Así que ya tenemos las combinaciones para cada uno de los grupos. Lo único que nos resta pues es aplicar el principio multiplicativo, ¿sí? Y lo que vamos a obtener pues es el producto de los resultados que habíamos obtenido previamente, ¿sí? Que se simplifica esta expresión. Fíjese que tenemos un 10 factorial dividido entre 5 factorial por 3 factorial, y hay un factor de 1/2. Este 2 incluso lo podríamos poner aquí como 2 factorial, ¿no? Si quisiéramos presentarlo todo en términos de factoriales. Y bueno, las diferentes maneras que hay de formar estos grupos pues son 2520. Entonces, este ejemplo nos está ilustrando la manera de extender el ensayo de Bernoulli a más de dos subconjuntos, ¿sí? Y lo vamos a enunciar de la siguiente manera. Para n objetos, ¿sí?, donde n pues es un número natural que se dividen en r grupos. Sí, en nuestro caso el ejemplo R valía 3, tales que n es igual a n1 más n2 más hasta llegar a n subíndice r. Para todo ni mayor o igual que 0, el número de combinaciones para formar los R grupos, ¿sí?, de cardinalidad n1, n2 hasta nr es el coeficiente multinomial. Así se llama este término, y lo vamos a representar con un paréntesis, y en la parte superior vamos a poner n, que es el número de objetos de nuestro conjunto principal, seguido de el número de elementos que queremos tener en cada uno de los grupos, y eso se va a representar en términos de los factoriales. Vamos a tener n factorial y va a estar dividido entre el factorial de cada uno de los elementos que queremos tener en esos subconjuntos. Este coeficiente multinomial, bueno, pues también aparece, por supuesto, al momento de intentar elevar un polinomio a una potencia n, ¿sí? Esta es la fórmula multinomial, donde cada término de esta fórmula pues va acompañado por este coeficiente multinomial. Entonces, bueno, ya mostramos que el ensayo de Bernoulli lo podemos extender a más de dos grupos o más de dos subconjuntos. Ahora vamos a intentar ir más allá y vamos a tratar de extenderlo a situaciones en donde tenemos más de dos posibles salidas. Y por supuesto, lo ilustramos primero con un ejemplo y después lo formalizamos matemáticamente. Bueno, suponga que vamos a lanzar un dado de 6 caras, ¿sí? Y lo vamos a hacer 18 veces.
La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que cada número aparezca exactamente 3 veces? ¿Sí? Recuerde que un dado de 6 caras, ¿sí? Pues evidentemente tenemos 6 salidas y la salida o cada número marcado en la cara, pues tiene una probabilidad de un sexto. Entonces, aquí tenemos 6 posibles salidas para nuestro experimento aleatorio. Bien, iniciemos el análisis de este problema particular. Queremos la secuencia de salida en la que cada número aparece 3 veces. Entonces observe que la probabilidad de que aparezca el número 1 es un sexto y como queremos que aparezca 3 veces, lo vamos a elevar a la potencia 3, puesto que cada lanzamiento del dado es un evento independiente. Lo mismo vamos a decir para el número 2, que tiene una probabilidad de un sexto, y este 3 es porque queremos que aparezca 3 veces. Así que vamos a repetir lo mismo en las 6 caras, y cuando simplificamos, pues lo que vamos a obtener es un sexto a la potencia 18. ¿Sí? Esta es la secuencia de salidas para que cada número aparezca 3 veces. Ahora vamos a calcular el número de combinaciones, ¿sí? Con 3 salidas para el número 1, 3 salidas para el número 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta 3 salidas para el número 6, porque el problema nos está preguntando por la probabilidad de que cada número aparezca exactamente 3 veces. Entonces, vamos a recurrir al coeficiente multinomial, donde n es el número de lanzamientos, 18, y estos 3 que aparecen aquí, pues son las 3 salidas para cada número, que se va a traducir en 18 factorial dividido entre 3 factorial multiplicado por sí mismo 6 veces. Así que ya tenemos toda la información completa. La probabilidad de que cada número aparezca exactamente 3 veces, pues va a ser justamente 18 factorial entre 3 factorial elevado a la potencia 6 multiplicado por un sexto a la potencia 18. Y el resultado que obtenemos aquí, pues es más o menos 0.0014. Como era de esperarse, la probabilidad pues es muy, muy bajita. Estamos hablando de mucho, mucho menos del 1%. Así que este resultado, bueno, pues ya lo podemos formalizar en términos matemáticos como la fórmula multinomial. Y bueno, supongamos que un experimento aleatorio tiene R posibles salidas. Su muestra espacial es S igual a S1, S2 hasta SR. Además, suponemos que la probabilidad de S subíndice I es igual a P subíndice I, para I igual a 1, 2, 3 hasta R. Entonces, para n igual a n1 más n2 hasta nr ensayos independientes de este experimento aleatorio, la probabilidad de que cada SI aparezca NI veces está determinada por el coeficiente multinomial multiplicado por la probabilidad de cada uno de los experimentos de 1 hasta R elevado a la potencia N1, N2, NR respectivamente, ¿sí? Donde N1 pues, es el número de veces que uno espera que aparezca o que ocurra este evento. Y entonces, bueno, pues este es el resultado matemático formal. Eh, Esto es un ensayo de Bernoulli. Tuvimos oportunidad de ver desde el caso más simple, en donde tenemos un evento con solamente 2 salidas, ¿sí? Lo extendimos
a más de 2 grupos para hacer combinaciones y después lo extendimos a sistemas en donde las salidas son más de 2. El caso particular del dado, pues es eh, 6 salidas, ¿no? Pero habrá más ejemplos en, en las próximas sesiones. Bien, espero eh, que haya quedado claro el concepto de ensayo de Bernoulli. Los esperaré en el siguiente video. Y bueno, pues les deseo mucha suerte. Hagan los comentarios respecto a qué les pareció la explicación y coméntenlos ahí en el video. Mucha suerte.